lastimosamente estamos muy pocos, pero ya entendemos las circunstancias en las que se está dando, el contexto en el que está ocurriendo esto, así es que, bueno, es una situación especial y vamos a dar nuestra clase con las personas que pueden estar presentes. Habíamos quedado en la clase anterior en parece que apreté algo acá que no sé. Apreté algo que no sé qué es. No. Bueno, ¿me escuchan, verdad? ¿Me están escuchando? Sí, doctor, se le escucha. Ok, gracias. Bueno, habíamos terminado dado la clase anterior el consentimiento. Habíamos visto el primer elemento esencial del contrato. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso de las formas en que se manifiesta el consentimiento a través de la oferta y la aceptación? Habíamos hablado de contratos entre presentes y entre ausentes. Y lo último que habíamos visto, la posibilidad en el contrato entre ausentes, la posibilidad que hay de la retractación, de la aceptación o la retractación de la oferta, en qué momento se perfecciona el contrato entre ausentes. Justamente ahí, en ese punto, todavía no habíamos, creo que no habíamos visto este artículo, porque habíamos visto, yo le había planteado la cuestión respecto a si la lista de precios es o no oferta, si la exposición de mercadería al público es oferta. Vimos que para que esa exposición de mercadería constituya una oferta, tiene que ser con indicación del precio. Vimos que la lista de precios no es oferta, no constituye oferta. ¿Para qué queremos saber? O sea, ¿por qué queremos saber o determinar si es o no oferta? Porque la oferta obliga al proponente. Acuérdense de eso. La oferta obliga al proponente. Salvo que sea una oferta entre ausentes, que sea a plazo, ¿verdad? O sin plazo, que tiene que tener un plazo prudencial, se debe considerar o se debe estimar un plazo prudencial. Pero entre presentes debe ser inmediatamente aceptada y, o sea, la propuesta de por sí obliga y debe ser inmediatamente aceptada. Cuando hay una exposición de mercadería y el cliente se constituye y acepta la oferta, es entre presentes, se da esa situación. Entonces, si es o no es oferta, va a determinar que obligue o no al proponente. Por eso estamos en esa situación de determinar si esto es o no es oferta. Entonces, la exposición de mercadería al público con indicación de precios sí es oferta. La lista de precios, ya sea de mercadería o de servicio o de prestación de servicio, no es oferta. ¿Por qué? Porque justamente no hay una exposición de mercadería. Puede haber indicación de precios, pero la mercadería no está ahí. Entonces, esa no es una oferta y de por sí no obliga, porque perfectamente si vos recibís un listado de precios y vos te constituís y decís que aceptás esta mercadería, te pueden decir, no hay, ya no hay, en este momento no tenemos en stock y perfectamente puede ser porque no, la mercadería en ningún momento estuvo ahí en exhibición, en exposición. Pero si una mercadería está en exposición, no te pueden decir, no, ya se vendió, porque si no, no tendrían que poner en exposición. Pero sí sí no sería oferta si está la mercadería, pero no indica el precio, porque le falta un elemento fundamental para la celebración de un contrato de compraventa, que es la indicación del precio respecto al objeto. Doctor, o sea, eso sería, digamos, en forma física, en el lugar donde, qué sé yo, por dar un ejemplo nada más, en González Jiménez dice, bueno, se oferta esta notebook de tal característica en tantos millones de guaraníes. Ahí sí podemos hablar de eso. Pero ¿qué pasa? No, Ahí no, María.
No, o sea, no es todavía una oferta desde el punto de vista que nos interesa de la oferta para celebrar un contrato, en el sentido que le obliga, no porque en términos comerciales se puede hablar de oferta, pero no, no en el sentido jurídico de que le obliga o no, de que le obliga. Porque si vos te vas a González Jiménez, te vas a decir, no, ya no tenemos más, Sí. ya se vendió todo. Pero si la mercadería está, ahora diferente es si vos pasás enfrente a González Jiménez y ves en la vidriera y ves ahí el televisor y tal precio, eso es oferta. Y ahí vos entras y aceptás, el contrato se perfeccionó, o sea, es exigible, está obligado a venderte esa mercadería. Claro, No porque lo hay hace, disponibilidad. si no lo hace, es un incumplimiento de su obligación. Esa es la situación. Entonces, la pregunta acá que surge, ¿en qué momento se perfecciona el contrato entre ausentes? Entre presentes no hay problema porque debe ser inmediatamente aceptada y si no es aceptada, la oferta automáticamente deja de obligarle al proponente. Pero entre ausentes, ¿cuál es el momento que se perfecciona? Y la respuesta está en el artículo, a ver. Se me perdió, perdón. Artículo 688 del Código Civil, que dice, los contratos entre ausentes se perfecciona desde que la aceptación sea expedida, y hay una coma, salvo que la haya sido retractada oportunamente o no llegase en el plazo convenido. ¿Qué es lo que no llegó en el plazo convenido? La aceptación. Entonces, ¿cuál es el momento que se perfecciona? Dice, en el momento que es expedida la aceptación. Pero todavía ese no es el momento definitivo que se perfecciona, porque hay que esperar que llegue. ¿A que llegue a dónde? A poder del ofertante. Porque ¿quién es el que expide la aceptación? El destinatario de la oferta que se convierte en aceptante. Ese destinatario de la oferta acepta y expide su aceptación. Pero en el momento de expedir todavía no se perfecciona porque hay que esperar a que llegue a poder del ofertante. ¿Por qué? Porque puede llegar extemporáneo o puede que su retractación, que se haya retractado el camino y que la retractación llegue oportunamente, dice, quiere decir que antes o al mismo tiempo que haya llegado su aceptación. Esa es la condición para que la retractación produzca el efecto de que dejar sin efecto la aceptación, que es que llegue a poder del ofertante antes o al mismo tiempo que la aceptación. Ese es el momento definitivo en que se perfecciona el contrato entre ausentes. Desde el momento, ¿cuál es la respuesta? Así mismo como dice el artículo 688. Y este es un tema segurísimo. ¿Sabes? ¿Cuál es el momento en que se perfecciona el contrato entre ausentes? El momento es el momento desde que la aceptación sea expedida, salvo que la retractación llegue oportunamente o que la aceptación no llegase en el plazo convenido. Ustedes saben que si llega extemporáneamente la aceptación, eso implica una nueva oferta. Pasó el aceptante a ser ofertante, porque es ahora el ofertante quien tiene que aceptar o no esa aceptación extemporánea. Parece un juego de palabras, pero es así mismo. Tiene que aceptar el ofertante o tiene que aceptar o no la aceptación extemporánea. Entonces, ahí finalmente, si hay una aceptación extemporánea, finalmente si el ofertante o cuando el ofertante acepte esa aceptación extemporánea, ahí se va a perfeccionar el contrato entre ausentes. Fíjense, utilizamos constantemente la palabra perfeccionar. El momento en que es el momento en que el contrato produce su efecto. ¿Y para qué? O sea, ¿en qué sentido es importante determinar en qué momento produce sus efectos? Porque desde ese momento son exigibles las obligaciones. Son exigibles las prestaciones que las partes se comprometieron a cumplir. Que es lo que precisamente distingue los contratos de otros acuerdos de voluntades. Es
exigible, de forma coactiva, de forma imperativa. ¿Por qué los contratos obligan? Porque es producto del acuerdo de voluntades, es producto del consentimiento de las partes. Y la ley le da a ese consentimiento, a ese acuerdo de voluntades, la obligatoriedad de su cumplimiento, dice como si fuera la ley misma. Y eso está en el artículo 715 del Código Civil. Este artículo es tan determinante en la comprensión de nuestro sistema, de lo que es sistema legal, de nuestro sistema legal con respecto a los contratos. A tal punto que deberíamos intentar memorizarlo, ¿verdad? Le va a servir toda la vida y lo van a utilizar toda la vida cuando fundamenten sus escritos sobre una controversia contractual. Seguro que sí o sí van a mencionar este artículo. Dice, las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como si fuera la ley misma, y ellas deben ser cumplidas de buena fe. O sea, imagínense, le da a ¿qué son las convenciones? Son los acuerdos de voluntades. Dice que estos acuerdos de voluntades hechos en los contratos forman para las partes, dice, una regla que establece norma de conducta, a la cual deben someterse como si fuera la ley misma. Y esto lo está diciendo la misma ley, ¿verdad? A través de este artículo del Código Civil. La misma ley le da fuerza obligatoria, el fundamento de la fuerza obligatoria del contrato, precisamente porque la ley le da esa calidad a los acuerdos de voluntades, le da esa calidad, le da la calidad de norma para las partes, que es una regla de conducta que deben cumplir. Y dice, y le agrega algo más, y ellas deben ser cumplidas de buena fe. Ustedes se van a dar cuenta que nuestro Código Civil es un culto a la buena fe. Todos los actos jurídicos subordinan a la buena fe, su validez, su exigibilidad, está subordinado a que sean realizados de buena fe. Y esta no es la excepción en cuanto a los contratos. Estos acuerdos de voluntades, dice, deben ser cumplidas de buena fe. Y le agrega algo más. Ellas obligan a lo que esté expresado, o sea, literalmente expresado, y a todas las consecuencias virtualmente, fíjense la palabra que dice virtual, que está tan de moda, mente comprendidas. Que esté en lo que a lo mejor no está escrito, pero se entiende que es una consecuencia natural de lo que está expresado. No porque no dice ahí expresamente, no se va a entender que está esa obligación, porque esa obligación está implícita, está comprendida en lo que está expresado, en la obligación que está expresada. Bueno, entonces, ese es el momento en que se perfecciona el contrato entre ausentes. Ahora, ustedes suelen leer, ¿verdad?, los periódicos, en las noticias, o en internet, no sé, actualmente en internet, que ofrecen recompensa. Y uno de los casos más frecuentes, no sé si ustedes opinan lo contrario, uno de los casos más frecuentes es la recompensa por animales extraviados. Pongamos como ejemplo, un cachorro, un perro, ¿verdad?, que se pierde, se escapa, se roba de una casa, ¿verdad?, donde todos los integrantes de esa familia le tienen mucho cariño, y se ofrece recompensa por encontrar al perro. Hace poco justamente
leí en un grupo de chat, ¿verdad? Un grupo de vecinos, que acá, estoy en una zona donde se suelen extraviar perros, ¿verdad? Perros de los vecinos y siempre se suelen encontrar, ¿verdad? No, increíble, bueno, porque es una zona un poco apartada, ¿verdad? Y donde finalmente se queda todo ahí otra vez, ¿verdad? Y decía un vecino, cuando publicó la foto de su perro ahí entre el grupo de vecinos, le dijo otro vecino, tienes que ofrecer recompensa porque si no, no te van a devolver. Eso funciona. Te digo por experiencia. Bueno, la verdad que digo, sí, cierto, de verdad, voy a ofrecer, pero no hizo falta porque realmente, como somos todos vecinos, se le encontraron rápidamente y se le devolvió. Pero es algo que se utiliza muchísimo, ¿verdad? La oferta de recompensa, y utilicé la palabra oferta, pero vamos a ver si es realmente oferta a los efectos que nosotros estamos estudiando. Obliga esa promesa de recompensa por medios de difusión ¿quién es el destinatario de la oferta? El público en general, ¿verdad? La sociedad, cualquiera, es indeterminado, ¿verdad? Ofrezco a quien encuentre a, a mi perro de raza tal, que responde al nombre tal, ¿verdad? Que tiene una plaquita, que tiene un collar, que le identifica. Y bueno, ¿qué pasa si yo encuentro el perro? Ahí publica, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, María José publica que su perro se perdió y yo encuentro el perro y le llevo, ¿verdad? Le toco a su puerta y le digo, mira, sí, es mi perro, felicidad total, ¿verdad? Festejo, celebración, María José y toda su familia están felices. Y bueno, después yo le digo, bueno, todo bien, está todo bien, pero quiero mi recompensa. María José publicó, gratificaré a quien encuentra a mi cachorro de raza tal con la suma de guaraníes 1.000.000. Me estoy esperando y le pido que me pague los 1.000.000. ¿Qué opinas, María José? ¿Estás obligada a pagarme? ¿Te parece que es una oferta y yo fui destinatario de la oferta y acepté y por lo tanto puedo exigirte el cumplimiento? Mínimamente hay un compromiso que uno hace, porque desde el momento que uno lanza al público, se perdió mi mascota y bueno, el que lo encuentre, voy a gratificarle con la suma de tanto. Como le digo, mínimamente hay un compromiso asumido con la persona que encontró. Pero yo puedo exigirte el cumplimiento. Y todo depende si es una oferta. Oferta de contratar. Y están los condimentos. ¿Alguna otra opinión? ¿Qué les parece los demás? Y, profe, ella, por ejemplo, al publicar que iba a ofrecer, o sea, que ofrecía a la persona que encontraba el perro la suma de 1.000.000 de guaraníes, ahí ya, diciendo el precio que ofrece, no se encuentra ya obligada. Y sí, porque identificó el objeto y señaló el precio, la cantidad, ¿verdad? Está bien determinada. Entonces, eso vamos a hablar ahora sobre ¿me escuchan, verdad? Sí, sobre la doctor. determinación de la cantidad, ¿verdad? Las cosas para ser objeto de los contratos deben estar determinadas o deben ser determinables. Eso voy a explicar. En este caso es una cantidad determinada. El objeto está determinado en cuanto a la especie, que es un perro que tiene estas características, identificado, y la cantidad
que es el precio de la recompensa. Bueno, vamos a ver qué dice la ley. Vamos a ver qué dice sobre lo que estoy preguntando. Dice en el artículo 686, el que promete públicamente una recompensa. Que promete públicamente una recompensa. A cambio de una prestación se obliga a cumplir la promesa. O sea, la ley ya me está diciendo que sí. Si retira la promesa antes que la prestación le sea suministrada, debe reembolsar los gastos hechos de buena fe hasta la concurrencia de lo prometido, salvo que pruebe que la prestación no podía haberle sido suministrada. En primer lugar, dice que sí, es una oferta y que está obligado, ¿verdad? Que promete públicamente una recompensa. Tiene que ser una oferta pública, que llegue a todos. Pero en la segunda parte dice que el que hace la oferta, supongamos en el caso de María José, puede retirar la oferta. Pero igual, como yo ya tuve conocimiento de esa oferta, y entonces yo me puse ya a buscarle al perro, me puse ya en campaña. Entonces pude haber realizado gastos. Y pude haber realizado ya gastos para encontrar. Dice que si ella retira, puedo yo exigir el reembolso de los gastos hechos de buena fe hasta la concurrencia de lo prometido, que es de 1 millón. Salvo que María José pruebe que la prestación no hubiera podido ser suministrada. Es decir, por ejemplo, yo le quiero exigir que me devuelva lo que yo gasté en materia de combustible, pero ella me niega, demostrando que había sido que el animal ya llevaba varios días de fallecido antes de que ella haya publicado la oferta. O sea que yo no tenía la posibilidad, no iba a haber posibilidad de cumplir. O sea, no había, ni aunque ella hubiera mantenido la oferta. Esta es la situación. Lógicamente ustedes me dirán, qué difícil exigir el reembolso en estos casos, ¿verdad? Y sí, seguramente nadie va a reclamar porque va a ser difícil de estar exigiendo y probando, ¿verdad? Ya sería demasiado. Pero está en la ley, está previsto, ¿verdad? De que se puede exigir el reembolso en cuanto a una recompensa. Lo que pasa es que esta es una recompensa chica nomás, pero puede que sea una cuestión, un objeto más grande, una cuestión más compleja, de mayor cantidad, ¿verdad? Que sí puede darse el caso de que se tenga que exigir el reembolso de la recompensa. Doctor, podría ser también el caso de que, bueno, el perrito ya se está perdido hace 3 meses y tipo decís, ya no, este ya no va a volver más, me robaron. Entonces No. uno vuelve a publicar, bueno, ya doy por perdido el animal y ya no hay recompensa. Por dar un ejemplo, ayer 28 de febrero fue el último día que yo dije que voy a dar recompensa. Justo hoy aparece la persona, me dice, mira, vos sabés que yo no visto, no sé, mi hija, su amigo le avisó, qué sé yo, acá traigo, yo quiero mi recompensa. Y le digo yo, no, pero yo hasta ayer nomás daba recompensa, mira, acá está la publicación y ya no corresponde que yo te pague. Entonces, la persona que le estuvo cuidando esos 3 meses a mi perro puede exigir, digamos, el costo de la alimentación, si le llevó al veterinario, eso sí puede reclamar. No, lo que va a poder reclamar es los gastos que efectuó para encontrar. No que si él no sabía nada, no sabía la oferta, ¿verdad? Y le encontró nomás al perro y le recogió, pero no en vista a la recompensa, yo creo que eso no va a poder exigir. Lo que va a poder exigir es los gastos que generó a partir de que se publicó y con miras a cumplir con la prestación. Pero, ¿qué pasa si ya retiro la oferta y la oferta para que deje de obligar, tiene que publicarse o difundirse del mismo modo en que se difundió la oferta? Esa es la condición. Porque si llegó la oferta, quiere decir que por el mismo medio, tiene que llegar el retiro de la oferta.
y el retiro de la oferta es válido, solamente que ahí lo que me va a poder exigir es el reembolso de los gastos efectuados, porque eso sí va a correr desde que se publicó la oferta hasta que se retiró. Eso me va a poder. Y eso puede llegar hasta el monto prometido, hasta ese monto. Bueno, entonces es una oferta. En este caso, la promesa se tratará de una persona entre ausentes. Sí, sí, se trata de una persona entre ausentes. Así mismo es la pregunta, sí, evidentemente, ¿verdad? Porque no se puede conocer en forma inmediata la voluntad de la otra parte. Eso es lo que le va a determinar si un contrato es entre presente o entre ausente. Hoy publico y no se puede recién puede ser que mañana, pasado, ¿verdad? Y está incluso subordinada a la condición de que encuentre, ¿verdad? Nadie va a venir a decir sí acepto y después busco, porque ese contrato se va a perfeccionar ya con el cumplimiento de la prestación. Es entre ausentes. Bueno, esto es en cuanto a lo que es el consentimiento. El consentimiento. Ahora quiero hablar, no sé si hay alguna pregunta sobre lo que vimos en general. No, pero de mi parte por lo menos no. Sí. Entonces vamos a hablar ahora de el objeto. Acá resulta que no se, como le dije una vez, no se preocupen por los saltos que aparentemente damos, porque en realidad no son saltos, sino justamente lo que hacemos al revés, es enganchar. Porque la siguiente bolilla habla, por ejemplo, nos lleva a responsabilidad contractual. Entonces, lo que quiero es que veamos los elementos, los tres elementos juntos, ¿verdad? Pero después se completan todas las bolillas. Consentimiento primero y ahora objeto. Objeto. ¿Qué habla? A ver, Marta Rodas. Marta. Presente, doctor. Sí, ¿qué tal, Marta? ¿Qué recordás que habíamos dicho sobre lo que es el objeto? Hablar de objeto es hablar de qué. De la referencia material, doctor, del contrato. ¿De la qué? No escuché bien. De la referencia material, doctor. No precisamente, no precisamente. Entiendo a lo que te referís, pero más que eso, más específicamente, el objeto, mira que puede ser hacer algo. No precisamente es una cosa, sino ¿qué sería? Algo bien amplio. ¿Qué es? El objeto es referirse a qué. A lo que las partes, respecto a esa oferta de aceptación, ¿qué es lo que hacen las partes respecto al objeto? A ver, si alguien le ayuda o nos ayuda. ¿De qué hablamos cuando hablamos de objeto? De la cosa que se está obligado a dar. Bueno, y eso es lo que dije recién. No es solamente la cosa, puede ser una cosa, el objeto puede ser O una puede cosa. ser el hecho que de hacer o no hacer. Claro, entonces ¿de qué hablamos? Dar cosa, hacer, no hacer, ¿qué eso es? De los acuerdos. ¿Y los acuerdos a qué va dirigido? Al objeto. ¿Y el objeto qué? ¿Qué es respecto a la cosa? Una obligación. Exacto, a las obligaciones. Acuérdense de eso. Acuérdense. Hablar de objeto es hablar de obligaciones. ¿Cuál es el objeto de la compraventa? La transferencia de la propiedad de una cosa o cualquier otro derecho patrimonial a cambio
de un precio en dinero. La transferencia de la propiedad que se obliga, de una cosa u otro derecho patrimonial que se obliga el vendedor a cambio de la obligación del comprador de pagar un precio por esa transferencia. ¿Se dan cuenta? Eso es el objeto. En la locación, ¿cuál es el objeto del contrato de locación? La cesión del uso de una o goce de una cosa no fungible con la obligación de restituir esa misma cosa a la finalización del contrato a cambio de un precio en dinero. Acá no hay transferencia de cosas, hay cesión del uso. La locación es el alquiler. Entonces, el locador cede el uso de su cosa, ¿verdad? Está, por ejemplo, el alquiler de una casa. El locador cede el uso de esa casa. El comprador, a cambio de usar esa cosa, usar y gozar de esa cosa, paga un precio. Paga un precio por el alquiler que lo va a pagar en forma periódica, en forma sucesiva, ¿verdad? Hasta la finalización del contrato por usar esa cosa. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el objeto del contrato de donación? Es la transferencia de la propiedad de una cosa o cualquier otro derecho patrimonial a título gratuito. A título gratuito. ¿Se dan cuenta? Hay una sola obligación. Es un contrato unilateral. Así como les suelo mencionar. Es un contrato unilateral. Entonces, aquí te estoy tocando mi. Bueno. ¿Cuáles son los requisitos para que las cosas o las obligaciones puedan ser objetos de los contratos? Y vamos a ubicarnos en el artículo, a partir del artículo 692 del Código Civil. Dice, las cosas para ser objeto de los contratos deben estar determinados en cuanto a su especie. ¿Qué quiere decir eso? A ver, Micael, ¿estás? Micael. Ana Benítez. Ana Benítez. ¿Me llamó? Sí, Micael. Micael, yo te puedo ofrecer en venta animales. Sí se podría, doctor. Bueno, mira que esa es mi oferta. Te ofrezco en venta animales. ¿Qué pasa? Doctor, se escucha muy entrecortado. ¿Me podría repetir? Te ofrezco en venta animales. ¿Qué te parece mi oferta? Y sería una buena oferta, doctor. O sea, dependería muchísimo de qué tipo de animal y también del precio. O sea, ¿te parece que mi oferta no es completa todavía? No, porque no es específico, doctor. O sea, al decirme que me ofrecen ventas animales, me podría estar ofreciendo un perro o cabezas de ganado. Tendría que especificar exactamente qué tipo, doctor. Puedo estar ofreciendo una serpiente, te puedo estar ofreciendo un, no sé, un yacaré, un cocodrilo, ¿verdad? Y no creo que eso te interese, ¿verdad? ¿Qué te parece? Y me interesa un poco, doctor. ¿Eh? La verdad que me interesa un poco. Siempre me interesa tener un yacaré. Yacaré. Bueno, no creo porque no va a tener lugar donde tenerle, no va a poder tenerle, ¿verdad? Pero el asunto que te puedo salir con cualquier... ¿Qué es lo que le está faltando a mi oferta? La determinación de qué. ¿Qué es lo que yo te estoy... Al decirte animales, ¿qué estoy determinando?
Y al decir animales, doctor, ya es muy general. Tendría que ser un poco más específico para saber un producto más específico. ¿Y qué es lo que me falta determinar en cuanto a la cosa? O sea, haría falta justamente determinar qué tipo de animal, doctor. ¿Y cómo se llama eso? ¿Qué palabra? Su especie Define. sería, doctor. ¿Cómo? Especie, Su ¿verdad? especie. Sí. Porque yo estoy determinando, la oferta que yo le hice a Miguel, estoy determinando el género, pero animales. Pero me falta la especie. Entonces le ofrezco en venta animales vacunos, ganado vacuno. A ella le interesa a Miguel. A ella le empieza a interesar más seriamente. Bueno. ¿Qué falta en mi oferta, Miguel? Un precio, doctor. Precio. Bueno. Precio. Vamos a ver qué dice. El artículo 692, repito, las cosas para ser objeto de los contratos deben estar determinados en cuanto a su especie. La indeterminación de su cantidad, dice seguidamente, no será obstáculo siempre que ella pudiera ser fijado sin un nuevo acuerdo entre las partes. La indeterminación de su cantidad no será obstáculo siempre que ella pudiera ser fijada sin nuevo acuerdo entre las partes. ¿Cómo pudo? O sea, en la oferta que yo le hice a Mijael, la cantidad no está determinada. Para que esa indeterminación de la cantidad no sea objeto, no sea obstáculo para la celebración de nuestro contrato, tiene que ser posible que posteriormente se pueda determinar sin que yo me tenga que poner de nuevo de acuerdo con Mijail. ¿Cómo podría darse eso? O sea, ¿cómo se va a determinar posteriormente sin que nosotros tengamos otra vez que reunirnos a ponernos de acuerdo sobre la cantidad? Y eso puede ser evidentemente solamente de una manera. Y eso se llama cuando la cantidad es determinable. O sea, se puede determinar después la cantidad, pero sin que tenga que haber un nuevo acuerdo de voluntades. Porque si tiene que haber un nuevo acuerdo de voluntades, entonces quiere decir que no hay todavía consentimiento. Si no hay todavía consentimiento, si no hay consentimiento, no hay contrato. Porque los contratos se perfeccionan desde el momento en que el consentimiento se manifiesta en forma legítima. ¿Cuándo hay consentimiento? Cuando hay aceptación de la oferta. Pero acá todavía quiere decir que no hay consentimiento si requiere un nuevo acuerdo de voluntades. Ahora, ¿cómo puede ser que se pueda fijar la cantidad después sin que necesariamente tenga que haber un nuevo acuerdo de voluntades? Y la respuesta está en el siguiente artículo, 693 del Código Civil. La cantidad se reputa determinable cuando su fijación se deja al arbitrio de un tercero. Se deja al arbitrio de un tercero, cuya decisión será definitiva. ¿Cómo operaría este acuerdo? En mi acuerdo de voluntad con Mijail es que no nos ponemos de acuerdo en cuanto a la cantidad. Puede ser la cantidad de animales o puede ser el precio de los animales. Entonces, como no nos ponemos de acuerdo, pero ya queremos celebrar el contrato, le vamos a encargar esa misión a Josefina Sosa. Yo y Mijail acordamos en que Josefina va a determinar posteriormente la cantidad. Y nosotros con Mijail tenemos que aceptar lo que dice Josefina, en principio. Tenemos que aceptar en principio. Por eso dice su decisión será definitiva. Ahora, continúa el artículo 693. Quiero que lean siempre conmigo cuando esté leyendo los artículos. Síganme, por favor. Si este no cumpliere por cualquier causa su cometido dentro del plazo fijado, es decir, si Josefina no cumple
la determinación de la cantidad de animales o la cantidad o el precio de esos animales en el tiempo que le fijamos con Mijael, que es de 15 días. 15 días le dimos de tiempo para que fije. Si ella no cumple ese cometido dentro del plazo de 15 días, o del que razonablemente sería suficiente para hacerlo, si es que no le señalamos cantidad, se va a considerar un plazo razonable. El contrato quedará sin efecto. Lo más probable es que le señalemos un plazo. Le señalamos con Mijael 15 días y Josefina no se expidió en ese plazo, entonces automáticamente quedó sin efecto nuestro acuerdo. Ya no es exigible. Ahora, hay dos formas de encomendar a un tercero, dos modalidades. Dice que se le pueden encomendar pautas que seguir para fijar la cantidad. O sea, nosotros le decimos con Mijael, bueno, vas a fijar la cantidad, pero siguiendo esta y esta, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta el lugar donde está el establecimiento, teniendo en cuenta la distancia, teniendo en cuenta el costo del flete, del transporte, teniendo en cuenta hoy el aumento del combustible. Bueno, de acuerdo a eso vas a fijar la cantidad o el precio. Si ella si se le fijamos la cantidad, ¿verdad? Su decisión, dice, lo que defina, decía Josefina, será recurrible por nosotros, por mí y por Mijael, que somos las partes, ante el juez, que va a ser el juez en lo civil, si ella se apartare de las pautas. O sea, si ella no cumplió con esas pautas que nosotros le determinamos a que tiene que seguir. Si ella se apartó, entonces yo, si no estoy conforme, puedo recurrir, dice. O sea, puedo promover una acción para impugnar esa decisión. O, caso contrario, también Mijael puede, si es que no está de acuerdo, ¿verdad? Entonces, podemos recurrir, dice. O sea, en este caso usa el término de recurso, pero se tratarían de acciones judiciales que se pueda promover ante el juez impugnando esa decisión o cuestionando esa decisión. Si no procede, en el caso que se le determinó pautas a la determinación, si no procede a la determinación, ¿verdad? Siguiendo las pautas correspondientes, en el plazo fijado, dice que el plazo puede ser fijado por el juez atendiendo a la intención común de aquellos. Atiendan bien. Si no se le fija pautas y se le fija un plazo al tercero para determinar la cantidad y no se expide el tercero en el plazo fijado, automáticamente queda sin efecto el acuerdo, deja de obligar. Si se le determinó pautas y se apartó de esas pautas, las partes pueden recurrir esa decisión ante el juez. Si se le determinó pautas y no se expidió el tercero en el plazo señalado, entonces se le puede solicitar al juez que finalmente sea él quien determine la cantidad. ¿Por qué en un caso, cuando no se le fijan pautas, deja de ser exigible si es que no se expide en el plazo? Sin embargo, cuando se determinan pautas y no se expide en el plazo, se puede solicitar al juez que determine. Porque en el segundo caso, el juez va a saber a qué atenerse, no va a ser así discrecional su decisión a lo que se le ocurra, a lo que le cante. Que sí tiene el tercero esa facultad cuando no se le determina pautas, pero en el caso del juez no. El juez tiene que estar determinadas las pautas para que él pueda seguir esas pautas para poder determinar la cantidad. Esas son las dos situaciones que se dan cuando la cantidad es determinable. Determinado es cuando ya está. Le ofrezco a Mijael en venta 100 animales vacunos a tanto millones cada animal, ¿verdad? El animal de tales características, ¿verdad? La raza tal, ¿verdad? Todo está determinado. La cosa, la cantidad. La especie y la cantidad, ¿verdad? Pero la otra posibilidad es que sea
determinable, no está determinada la cantidad, pero pues está determinable, es determinable porque se le encomendó a un tercero su decisión. Y ese es el acuerdo de voluntades, ese es nuestro acuerdo de voluntades con Miguel. En eso nosotros nos pusimos de acuerdo, ese fue nuestro consentimiento, encomendarle a Josefina para que determine la cantidad. Por eso que nosotros tenemos que aceptar en principio. Ahí entra la variante que si le señalamos pauta y si se apartó de esa pauta podemos recurrir. Pero solamente en ese caso. Pero si le dimos amplias facultades discrecionales a Josefina, nosotros tenemos que aceptar lo que ella decida. Porque ese es nuestro acuerdo, ¿verdad? Ese es nuestro acuerdo. No es porque Josefina en calidad de tercera ¿cómo te voy a decir? ¿Cómo le voy a decir? Sea absoluta y haya que respetar su voluntad no sé, por todopoderosa que es, sino porque nosotros le dimos ese poder, porque nosotros le dimos esa facultad de determinar la cantidad a su libre arbitrio. Profe, ¿y cuál sería un ejemplo en el que se da mucho esta característica de que se decide que un tercero elija? Mira, en la práctica, no hay una práctica comercial corriente. No, esto se da dentro de las características, particularidades de algún contrato en particular. Y justamente cuando no te ponen, ¿qué es lo que hace ese tercero? ¿Qué actuación más o menos lo que tendría un tercero de un árbitro? Si encomienda a un árbitro, no hay acuerdo y queremos sacar este negocio y decimos, bueno, pero es producto del acuerdo voluntario, no es producto de un acuerdo voluntario, no es de una práctica comercial frecuente. Y se puede dar mucho más, seguramente también esto en contratos internacionales, contratos complejos, ¿verdad? Donde se necesita llegar a un acuerdo y encomendar esa facultad a un tercero que sea a lo mejor un organismo entendido en el ramo, en la materia. Evidentemente tiene que hablarse de ciertos contratos de envergadura que por eso justamente no se está pudiendo llegar a un acuerdo y hay una intención de llevar adelante ese contrato. Doctor, podría ser de repente, no sé, yo encontré en mi propiedad una mina de oro, trato con usted y por decir algo tonto, usted me dice, no, te voy a pagar 1 millón. Yo, no, pero esto vale 5 millones. Entonces le contratamos a Josefina porque Josefina es una especialista en... Una especialista, sí. ¿Qué sé yo? No tenemos. Ese, por ejemplo, sí puede ser un elemento que nos lleve a recurrir a este sistema que está consagrado en la ley. Sí. No tenemos idea del valor. No tenemos, o sea, no somos técnicos, no somos especialistas en la materia. Entonces, a mí me puede parecer tanto a otro. Bueno, vamos a darle un valor real que le dé un valor que tiene un técnico, un entendido. Sí, es cierto, puede ser, por ejemplo, ¿cómo se iba a decir? Una obra antigua, no sé, que tenga un valor artístico y nosotros no sabemos. No entendemos. A lo mejor yo heredé una obra. O incluso determinar si una obra de arte, una pintura es falsa o real. Si es real, no es real. Si es real, no es real. Heredé un reloj que aparentemente es una joya. Bueno, vamos a determinar esto, vamos a pasarle a un joyero entendido que determine la cantidad. Y lo que él determine, bueno, ese será nuestro valor. Eso puede ser perfectamente en contratos simples, vamos a decir. Bueno, pero esto está, imagínense, está regulado en el Código Civil, ¿verdad? Está regulado, o sea que la posibilidad de indeterminación de la cantidad está regulado el presupuesto para que esta indeterminación no sea obstáculo para la celebración del contrato. Ahora bien, yo les pregunto, bueno, no sé qué hora estamos, no sé si estamos un poco. No, falta todavía. Les pregunto una cosa.
A ver. Paola. No sé si ya le preguntaste a la Paola y no estaba fácil. Sí, profe, Sí, estoy. ¿qué tal? Paola, Sí, ¿qué te puedo ofrecer en venta, vamos a decir, un contrato, la celebración de un contrato complementa una cosa imposible? no escuché bien, doctor. ¿Qué pasó? Yo te puedo, Una cosa, a se me ha ver, entrecortado. ejemplo, yo te puedo ofrecer en venta un terreno de la luna. ¿Un terreno de qué? Un terreno, ahí me escuchas bien, Sí, ahora mejor. De la luna me decís. un terreno, una fracción de terreno de la luna te puedo ofrecer en venta. En realidad no, pero yo ya escuché que se hace. ¿Qué se hace? Sí, Bueno, a mí se me ocurrió nomás, ¿verdad? sí se hace, profe. Ya Pero venden eso. ya venden. Bueno, Sí. ¿y te parece que puede ser un contrato válido, exigible? ¿Es posible ahora vender? Y antes no, pero creo que ahora ya venden. Pero vos conocés gente que se fue a la luna, o que tiene un No, terreno, o que no, urbanizó, o que colonizó la luna. no. No, evidentemente no, ¿verdad? Es algo que sea una película de ciencia ficción, pero en la realidad no. El hombre llegó a la luna, pero lejos está de que como sector privado hayan colonizado, hayan urbanizado como para vender un terreno en la luna. Pero yo te quiero que se venda un terreno en la luna. ¿Qué te parece? Es posible. Y de repente uno desconfía si no es posible. O sea que da a desconfiar. Pero ¿es posible o no? ¿Es o no posible hoy día? No, o sea, sí, yo sé que venden tipo fracciones, o sea, pedazos, inclusive, Pero esa cosa, objeto de mi oferta, ¿es posible o no hoy? y sí, No, no, Paola, no. ¿Cómo vamos a irnos a la luna? No, 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 no. Hoy no es posible todavía. Entonces, sí, 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 claro. La asistencia es el registro de la parte de la, o sea, el ingreso es el registro de la asistencia. ¿Eso no es una cosa, mi oferta, Paola, es una cosa imposible o no? Me pregunto a todos. es imposible. Claro que es imposible. Claro que es imposible. Te voy a Eh, buscar profe, te voy a buscar la información para la próxima clase sí, puede para ser, mostrarte. pero hoy día no es posible. O sea, no hay una nave que nos lleve ahí, o alguien que ya haya accionado el No, no terreno. hay, no hay, no hay. Pero Pero claro, ¿sabes? voy a buscar la ¿Sabes? información de lo que te dije. Vale. Pero yo les puedo ofrecer a usted o no. No. Bueno, les puedo ofrecer en venta una plaza pública. No, No porque está prohibido, ¿verdad? No está en el comercio. Es un bien del dominio público municipal, ¿verdad? Y está prohibido. Entonces, al estar prohibido, quiere decir que es una cosa imposible. O sea, imposible ser que yo venda una plaza municipal. Es y los imposible. famosos terrenos fiscales, doctor. Y sí, pero ¿qué es lo que se vende? ¿Qué es lo que se vende? No se vende la propiedad, se vende el uso. Porque, por ejemplo, a mí, que incluso puede estar prohibido, o sea, pero lo que se vende es, por ejemplo, a mí me, me adjudican así como tipo préstamo, ¿verdad? Un terreno fiscal o alquiler, ¿verdad? Y el Estado, ¿verdad? Y yo cedo ese derecho. Pero el derecho nomás, ¿qué derecho tengo? El derecho a usar por tanto tiempo, el derecho a
Eso nomás es lo que se vende. Porque por eso es que yo les... ustedes se atienden cuando yo les doy cuando les defino el objeto de determinado contrato, van a darse cuenta que estoy constantemente diciendo el objeto de la compraventa es la transferencia de una cosa o cualquier otro derecho patrimonial. La locación es la cesión del uso o goce de una cosa fungible o cualquier otro derecho. La donación es la transferencia de una cosa o cualquier otro derecho patrimonial a título gratuito. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es lo que estoy diciendo cuando digo cualquier otro derecho patrimonial? Ustedes saben que no solamente las cosas pueden ser objeto de los contratos, sino también los derechos. Los derechos, mientras sean derechos patrimoniales que no estén prohibidos, su contratación por ley pueden ser objeto de un contrato. Puede ser un contrato de compra-venta, puede ser un contrato de locación, puede ser un contrato de donación, puede ser un contrato de permuta. Entonces, lo que se vende eso después es un derecho nomás, pero no la propiedad de la cosa, no la propiedad, porque la propiedad la tiene el Estado en principio. Pero dice la imposibilidad de la prestación. Nosotros debemos decir, para que las cosas puedan ser objeto de los actos jurídicos, cuando vimos eso en hecho de acto, las cosas deben ser determinadas, posibles, decíamos, ¿verdad? Lícitas, posibles. Pero acá nos encontramos con una particularidad. Las cosas imposibles, dice el artículo A. En mi ejemplo, antes de decirlo lo que dice. Vemos que, en principio, la venta de un terreno a la luna no es posible. Por lo tanto, no puede ser objeto de contrato. Pero yo les digo, a Paola le digo, dame 10 años. 10 años de tiempo. ¿Qué pasa si en 10 años efectivamente se coloniza la luna y yo soy propietario de una fracción y puedo transferir? ¿Qué pasa si el hombre se va y coloniza y se adjudican esas fracciones, ¿verdad? Y yo consigo ser propietario de una fracción? Quiere decir que en 10 años yo estoy en condiciones de transferirla a Paola. ¿Cuál es la condición para que el terreno municipal? Así, bueno, hoy no es posible, bueno, pero dame 5 años. En 5 años, ¿qué pasa si en 5 años yo logro la desafectación del dominio público y me adjudico ese paso a ser propietario privado? Puede ser mi propiedad privada. Entonces yo en 5 Un pedazo de la luna lo que se vende, doctor, del centro astronómico de Maslow. Es un fragmento de la luna. No es un predio, es una roca lunar. Ya hay una cosa. Ya, sí. Yo conozco personas que compraron. Bueno, pero una cosa muere. Es un fragmento. Ahí me respondió. Salgo un rato, profe, ya volví. Ahí es una gran diferencia. Vuelo en silla. Eso más quería aclarar. Está bien. Entonces, dice la ley, la 694, la imposibilidad de la prestación no impedirá la validez del contrato. Si dicha imposibilidad pudiera ser suprimida y el contrato hubiere concluido para el caso que la prestación fuere posible. Para que se pueda dar este artículo, este párrafo, este presupuesto, que la imposibilidad pudiera ser suprimida, y entonces tiene que ser un contrato a plazo, es decir, subordinado a la condición suspensiva que la cosa llegue a ser posible, a que la imposibilidad pudiera ser suprimida. Dice, si una prestación imposible fuera subordinada a una condición suspensiva o a un plazo suspensivo, el contrato será válida si la imposibilidad es suprimida antes del cumplimiento de la condición o del vencimiento del plazo. Entonces, tiene que estar a plazo y
condicionada, o puede estar subordinada a la condición suspensiva precisamente que la imposibilidad pueda ser suprimida dentro de ese plazo. ¿Qué quiere decir cláusula condicional suspensiva? Cuando se subordinan los efectos de un contrato al cumplimiento de una condición. O sea, para que el contrato produzca efecto, la condición se tiene que dar, se tiene que cumplir. En este caso, la condición sería que la imposibilidad pueda ser suprimida antes del vencimiento del plazo. ¿Se dan cuenta que en los dos casos que puse se puede, solamente que tiene que suprimirse esa imposibilidad antes de que se venza el plazo? Pero hoy se celebra el acuerdo. Ese acuerdo no es... Ahora, si hoy yo me obligara con Paola, yo hoy me obligo a transferirle, no ponemos plazo, decimos que hoy, como si fuera una compra-venta al contado de ejecución instantánea, entonces evidentemente ese contrato no es válido, porque el objeto del contrato es imposible. Es imposible, no es exigible. Hoy es imposible. Si hoy vendo una fracción municipal, del dominio público municipal, ese contrato es nulo. Es nulo, no es exigible, no hay derechos ahí de las partes. No hay derechos. No, pues yo no puedo estar vendiendo una plaza municipal hoy, ¿verdad? Porque hoy pertenece al dominio público municipal. Y si pongo un plazo de un año, y a los un año sigue siendo propiedad de la municipalidad, igualmente el contrato queda sin efecto. El acuerdo, no hubo el contrato, no se perfeccionó el contrato. No se perfeccionó el contrato porque ¿qué le falta a este contrato para perfeccionarse? ¿Por qué no le podemos llamar todavía contrato? Si yo vendo un terreno municipal, ¿por qué no se puede perfeccionar ese acuerdo de voluntades que fue manifestado en forma legítima? ¿Qué le va a faltar a ese acuerdo para que sea un contrato? A ver, ¿quién me contesta? ¿Cómo va la pregunta, doctor? Si yo hoy me obligo a transferir una propiedad municipal, si yo te vendo a vos hoy, y yo te hago la oferta y vos me aceptás, y yo te estoy vendiendo hoy una plaza pública, ¿verdad? ¿Por qué no es un contrato? ¿Qué le falta? Cuando que hay oferta, aceptación manifestada en forma legítima, declarada en forma legítima. ¿Qué te ¿A parece? quién pertenece? Que es una propiedad pública del Estado, no es de un particular. Bueno, y de acuerdo a lo que estamos diciendo, entonces, ¿qué pasa con el objeto? ¿Por qué no va a existir un contrato? Porque son prestaciones imposibles, doctor. Son prestaciones imposibles. Entonces, ¿qué elemento me está faltando, Marta? ¿Qué elemento esencial del contrato me está faltando? Hay acuerdo de voluntades, hay consentimiento, pero ¿qué no hay? El objeto. El objeto. Sí, ¿viste? Eso es lo que quiero que no duden de eso, no duden. Es sencillo eso. Tenemos el consentimiento, tenemos el objeto, ¿verdad? O sea, el consentimiento está, pero no hay objeto, porque el objeto es imposible hoy. Y esa imposibilidad no puede ser suprimida en este momento, que está señalado ya para el cumplimiento, porque es de ejecución instantánea, o sea, hoy hay que cumplir. Diferente que señalemos a 5 años. Pero el contrato no se perfecciona todavía. Está subordinado a una condición suspensiva. Queda pendiente en el tiempo. Hasta entonces las partes no son exigibles todavía el cumplimiento de las obligaciones, pero
puede llegar a perfeccionarse en 5 años. Hay que esperar ese tiempo, ese plazo. Eso podría ser también, no sé, vendo 1 hectárea para no ir muy grande de, no sé, de trigo, de cebada, lo que sea. Pero eso recién yo planté hoy y bueno, de acá a 6 meses recién va a, no sé, se puede cosechar, por decir de alguna manera. Adelantaste un artículo. Un artículo. Esa pregunta fue, ahora bien, te explico eso. Las cosas que estamos hablando es la imposible, ¿verdad? De lo que estamos hablando son de las cosas imposibles para hacer objeto de lo contrario. Ahora, lo que estaba planteando María José se trata de cosas futuras. ¿Qué son las cosas futuras? Son cosas que hoy no existen, pero que pueden existir mañana. Las cosas también, para ser objeto de los actos jurídicos, deben ser existentes. Pero las cosas futuras pueden ser objeto de los contratos. O sea, que hoy no existen, pueden ser objeto de los contratos. Y ahí hay 3 situaciones que ya había explicado en una clase, pero que ahora es la que le corresponde, que le dije lo que íbamos a hablar mejor sobre eso. No sé qué hora es. Rápidamente. Las cosas futuras que hoy no existen, aquellas cuya existencia depende de la empresa del promitente, del trabajo del promitente, de la industria, la fábrica, la industria dice, de la industria del promitente o del ofertante. Cuando depende, la existencia de esa cosa depende solamente de la voluntad y el trabajo del hombre, dice la ley que es considerada una obligación pura y simple. Es decir, el contrato se perfecciona en el momento en que se celebra el acuerdo de voluntades, aunque la cosa posteriormente no llega a existir, pero es exigible. Sí, porque si la cosa no llega a existir, es simplemente incumplimiento de la obligación, es responsabilidad del ofertante, del que se obligó a que la cosa exista. Por ejemplo, supongamos que yo contrato con Juan, que es un fabricante de calzados, y le compro 100 pares de calzados para mi negocio. Pero él tiene que fabricar eso, ¿verdad? Pero ya celebramos hoy el contrato. ¿Qué pasa si los 100 pares no existen después? Nada, Juan es responsable por que no ha existido porque él ha incumplido su obligación. La existencia de esa cosa dependía solamente de la industria de Juan, no de otros elementos que sean ajenos a su voluntad. Entonces, esas cosas futuras perfectamente pueden ser objeto de los contratos. Y es considerada, dice la ley, una obligación pura y simple. Es como, no hay diferencia a que si la cosa hoy existiese. O sea, si yo vendo este vaso hoy, es lo mismo que yo diga, bueno, tengo que fabricar un vaso a él, a ver si voy a tener 10, quiero un vaso como este, bueno, entonces tengo que fabricar 10 más. La no existencia de 9 es incumplimiento de mi obligación. Es lo mismo a que hoy exista, este 1 existe. La existencia de los 9 depende de que el vendedor lo fabrica. Ahora, cuando la existencia de la cosa futura depende de las fuerzas de la naturaleza, la obligación está subordinada a la condición suspensiva que la cosa llegue a existir. No depende de solo de la voluntad del hombre, sino también de las fuerzas de la naturaleza. Acuérdense, y yo ya le habíamos hablado de este ejemplo de la venta de cría de animales o la venta de la cosecha futura. Hoy yo estoy vendiendo la cría de animales preñados
por ejemplo, animales ganado vacuno, yo estoy vendiendo su cría. Lógicamente, el comprador me va a adquirir a un precio menor. O sea, depende del acuerdo. Pero si el acuerdo no dice nada en particular, solamente digo, vendo la cría de animales para cuando nazcan estos animales en el mes de julio. Entonces, si no nace comida, la obligación no es exigible. ¿Por qué? Porque la existencia de la cosa dependía de la fuerza de la naturaleza. Salvo dice la ley que la contención fuese aleatoria. Recuerda que le había hablado de los tratos aleatorios, donde las partes pactan expresa o tácitamente sobre la posibilidad de una ganancia o de una pérdida, según sea el resultado de un acontecimiento futuro e incierto. A riesgo de la cliente. Asume el riesgo. El adquiriente asume el riesgo. Y el adquiriente y el vendedor. Pero el adquiriente en el sentido de que la cosa no llega al cliente. Y ya pagó. Pero si el acuerdo tiene esa empresa de la ley, tiene que costar el mercado, asume el riesgo de que el acuerdo es aleatorio. Si no hay una referencia expresa al acuerdo aleatorio, a que la convención es aleatoria, entonces está subordinado a la condición suspensiva que la cosa llega a ser. Por eso yo digo, salvo que la convención puede ser aleatoria, porque es un contrato, el contrato comercial es un contrato que es conmutativo, es decir, que hay equivalencia en las prestaciones. Acá puede pasar algo, en principio, por un acuerdo como este contrato se volvió aleatorio, por un acuerdo expreso, donde una parte va a ganar y otra parte puede perder. No hay equivalencia, no puede haber equivalencia en la relación. Porque va a depender el resultado de tener un acontecimiento futuro incierto, que es la vida de un animal, la cosecha futura, ¿verdad? Que puede dar más frutos. Porque puede venir una sequía, puede venir una inundación y echar a perder la cosecha. Entonces la cosa no llega a existir, pero si el acuerdo fuera aleatorio, asumiendo el riesgo y perdiendo la plata en la compra. Se está arriesgando, está arriesgando a ganar o perder, porque está comprando muy barato seguramente. Y si sale bien, gana. Compró baratísimo, pero si sale mal, perdió. Ese es el contrato aleatorio. Como le digo, la compra no es un contrato natural aleatorio, como lo es el contrato de seguro, como lo es el contrato de acuerdo de apuesta. Eso ya habíamos hablado, vamos a hablar todavía, contratos en particular. ¿Alguna pregunta hasta acá? De objetos. Entonces vimos las cosas determinadas en cuanto al especie, debe ser determinado o determinable en cuanto a la cantidad. Vimos que las cosas, que las cosas imposibles pueden ser objeto de los contratos. Las cosas para ser si es imposible pueden ser los contratos. Siempre que la imposibilidad puede hacerse definida antes del vencimiento del plazo o de la condición a la que está subordinada. Hablando de las cosas futuras, que las cosas futuras pueden ser, cuando depende de la industria, puede ser considerada una relación pura y simple, cuando depende de la existencia de la fuerza de la naturaleza, está subordinada a la condición suspensiva que la cosa llega a sabe que la convención puede ser allá. Bueno, si no hay una pregunta, entonces creo que viene la siguiente clase. Nos vemos mañana a las 6:20. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos.